Por eso saludamos a esta hora en Tel Aviv a Asher Wastrop Evans. Él es vocero de la Oficina Israelí Ciudadanos de Israel. La Oficina del Portavoz Ciudadano Israelí es una iniciativa cofundada por el vocero Eylon Levy para representar a Israel en los medios de comunicación internacionales en tiempos de conflicto, guerra. Además, productor del podcast Israel, el Estado de una Nación. Señor Wastrop Evans, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, señor Evans, lo primero es una importante noticia, es una baja muy importante la que ha conseguido Israel en esta guerra, pero desafortunadamente también hemos visto que estos grupos terroristas son como una especie de medusa, se le corta una cabeza, vuelve a salir, a veces salen hasta dos. ¿Cómo asegurar o cómo tener por lo menos la esperanza que lo que ha dicho el premier de Israel, Benjamin Netanyahu, sea cierto y quizás este golpe sí sea el primer paso para acabar con este grupo terrorista? Bueno, como hemos visto durante los últimos meses, como hemos tenido estos objetivos y asesinatos de estos líderes, con Ismael Haniyeh, Hassan Nasrallah y ahora, por supuesto, con Yahya Sinwar, esto sí tiene un impacto porque ellos le quitan las capacidades de liderazgo. Y como estaban operando estas armadas terroristas, debilita un poco su resistencia y también el régimen iraní que está alrededor de Israel a todo el rato. Y esto es una oportunidad que realmente representa que podamos pasar lo que era Sinwar, que era cruel, corrupto y muy maldadoso, y su régimen que estaba tomando el control de la Franja de Gaza y que estaba apoderándose de las estructuras civiles. Vimos masacres y todo este tipo de cosas el 7 de octubre, así que vemos una oportunidad de pasar la página con este ataque y para que podamos devolver a los rehenes y para que realmente podamos hablar de pasar este horrible y horrendo situación que es una guerra. Y esta realmente es una oportunidad ahora para que aquellos que todavía continúan ahí decidan tomarla o no. Sí, señor Evans, hay una gran preocupación en este momento y tiene que ver con las familias de las víctimas, las familias de los secuestrados que pues tienen mucha incertidumbre por lo que pueda pasar ahora con la baja de Yahya Sinwar. ¿Cómo han establecido ese contacto con los familiares para darles esa voz de aliento, esa voz de calma en un momento de gran tensión? Por supuesto, las familias de aquellos que fueron retenidos como rehenes el 7 de octubre, todavía tenemos algunas de las voces más críticas y más preocupadas aquí en Israel, pero nosotros estamos acompañándolos con esperanza de que puedan volver a recibir a sus seres queridos y que estos regresen de una manera segura de este terrible régimen de Hamas que los tomó de sus camas y los secuestró el 7 de octubre. Y si realmente pudiéramos lograr que llegaran con seguridad, esto sería grandioso. Pero si Hamas continúa ahí, no podremos hacerlo, pero necesitamos pedirles que tienen que devolver a estos rehenes porque Israel ya ha estado luchando desde hace un año con la esperanza de poder lograr a los 101 rehenes y que vuelvan a casa. Como he dicho antes, las voces de sus familias son las más críticas y sobre los riesgos que todavía tenemos por parte de Hamas y también por parte del régimen iraní y todos los aliados que también están involucrados con esta situación. Así que ciertamente estamos luchando para poder lograr que podamos devolver a los rehenes de vuelta a casa tan pronto posible, pero como estamos viendo esto en este momento, esto está en las manos de aquellos que estaban bajo el régimen de Yahya Sinwar y la responsabilidad de devolverlos a ellos con una masacre baja de sangre es difícil, así que queremos ya pasar este terrible status quo desde este terrible día.
Señor Evans, es que la liberación, el regreso a la libertad de estas personas que han sido prisioneras desde el pasado, ya hace más de un año, 7 de octubre, pues es la prioridad para Israel y es también lo que tiene sin aliento en este momento al mundo esperando esa noticia. Hay una propuesta, una noticia también que ha sido pues muy replicada por los medios internacionales, y es que aquellos gazatíes que ayuden a la liberación de los rehenes que en este momento aún permanecen bajo Hamas, pues ellos tendrán una inmunidad, ellos serán ayudados de alguna manera. ¿Usted cree que esta propuesta va a tener eco en los gazatíes, en esta sociedad, o quizás pueda jugar más bien en contra, haciendo que Hamas entre en un desespero y pues sea una respuesta contraria a lo que se espera? Francamente, es una pregunta muy importante la que hace y es una pregunta muy difícil para responder. Es difícil saber qué es lo restante de Hamas, y porque estamos diciendo la cabeza de la serpiente ya la cortamos, entonces no sabemos la armada de Hamas con cuánto se está contando en este momento. No sabemos si esto va a fracturar la milicia y sus intereses y lo que es restante de lo que está ahí, y no sabemos si van a decidir lucharse por el mismo título. Y estamos esperando que los rehenes estén seguros y que las mentes sensibles prevalezcan por encima de esto, pero solamente podemos esperar y orar para que aquellos que todavía están retenidos, los 101 que todavía están siendo retenidos, que tengan el suficiente sentido común, sino por la gente de Israel, sino por su propia gente, que entienda que la única manera en la que esta situación va a terminar es si regresan a los 101 rehenes de vuelta a Israel, y para que podamos en conjunto avanzar con esta guerra que ya ha avanzado más de un año. Entonces, esta es una oportunidad, con Yahya Sinwar no estando más, con el liderazgo de Hamas que se ha ido debilitando. Yo creo que ese es el momento en el que podemos pensar en el cómo podemos reconstruir este camino. Pero eso solamente puede pasar si Hamas ya no utiliza sus armas y devuelve a los rehenes. Así que yo creo que esta es una oportunidad en la que esperamos que realmente esta gente pueda hacer esto. Pero al final del día, cuando ustedes se enfrentan a una armada terrorista o un régimen y sus intereses, no sabemos si hay decencia humana o si hay una solución humanitaria. Solo sabemos lo que va a pasar día a día y el momento al momento. Señor Evans, el pasado lunes el Washington Post dijo que funcionarios en condición de anonimato habían revelado algunos detalles de la conversación que habría tenido Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, con el presidente Joe Biden acerca de la respuesta del ataque de Israel a el envío de misiles por parte de Irán hace unos días, el pasado 1 de octubre. Allí Netanyahu, al parecer, habría mencionado que el ataque se produciría antes del 5 de noviembre para que no alterar las elecciones en Estados Unidos, y que se atacarían objetivos militares y que se excluirían de ese ataque posiciones petroleras y otras posiciones para no hacer un conflicto mucho más grande. Pero llevamos un año de este conflicto en Gaza. Ahora Hezbollah, también apoyado con Irán, pues sigue apuntando hacia Irán. Lo que debemos prepararnos es para que este conflicto sea mucho más extensivo en el tiempo. Ciertamente, lo que vimos en este ataque terrible el 1 de octubre, y yo estaba aquí en Tel Aviv escondiéndome en uno de los ataques más grandes conducidos en la historia, y que fue impactada o que impactó el pequeño Estado de Israel, y estos misiles balísticos impactaron nuestra familia, nuestros seres queridos. Israel no puede aceptar esto ni lo puede tolerar, y yo creo que los Estados Unidos y la administración de Joe Biden sí que entiende esto, pero no puedo realmente analizar las políticas de lo que se está discutiendo, no así sean objetivos o como implicaciones políticas
políticas o de armamento, pero francamente, moralmente, lo que sí puedo decir es que el régimen iraní no puede seguir haciendo esto y no puede seguir cometiendo este tipo de acciones y no pueden salirse con la suya pensando que pueden cometer este tipo de actos y que nadie va a hacer nada. Y miles de israelíes están intentando huir de estas áreas más impactadas y ellos no esperan una respuesta de Israel. Es lo más normal que podríamos hacer y necesitamos que Irán entienda que estas consecuencias son por sus acciones. Así que este anillo de resistencia, como están diciendo que lo estamos nombrando, pero esto realmente se ha comprobado que ellos están alrededor de Israel y estamos intentando aniquilar a Hamas, aniquilar a Hezbollah, aniquilar a los Houthis, intentar abordar todos los frentes porque estamos enfrentando tantos ataques mortíferos por todas las partes. En este contexto, obviamente, la comunidad internacional pues intenta mediar, hacer llamados de paz, de un cese al fuego bilateral, de la calma de nuevo en la región, pero en este proceso y en estos llamados quizás lo que ha sentido, el sentimiento que ha nacido en Israel es de soledad. Ha faltado quizás un apoyo más contundente y decir estamos, o sea, más acciones y menos palabras en ese apoyo que han querido darle a Israel. Yo creo que francamente cuando hablamos de la comunidad internacional estamos analizando que todas las naciones, tanto demócratas como liberales, y estos valores que entiendan que es crítico luchar por Israel cuando estamos hablando de este tipo de regímenes déspotas y autoritarios que están apoyados por estos déspotas, régimen iraní, Khamenei, que ha esparcido este anillo de fuego con sus aliados alrededor de esta nación, y yo creo que todas las naciones alrededor del mundo deben entender que esto no es el tipo de actitud, este no es el tipo de liderazgo, este no es el tipo de acción militar que queremos que se libre alrededor del mundo, así que sí deberían continuar tomando acciones para poder apoyar a Israel. Y yo creo que lo que estamos viendo hasta cierto punto que el apoyo podría también ser más fuerte por parte de otras personas que podrían estar hablando en contra de las acciones de Israel cuando estamos acabando con líderes terroristas, como vieron la muerte de Yahya Sinwar o más temprano cuando el líder de Hezbollah también fue asesinado. Estas acciones que estamos haciendo, estamos debilitando a estas milicias y esto defiende los principios democráticos y esto es últimamente lo que estamos luchando. Yo creo que cada nación alrededor del mundo debería apoyar este tipo de acción. Bueno, pues es que se espera, por supuesto, tener muy pronto una resolución, un acto de paz, un cese al fuego, no solamente por el bien de Israel, por toda la región, y lo principal, que esas personas que permanecen secuestradas, pues muy pronto regresen a sus hogares. Son cientos de familias esperando aún ese regreso. Gracias al señor Ashler Westroper Evans, vocero de la Oficina Israelí Ciudadano de Israel, la oficina del portavoz ciudadano israelí. Es una iniciativa, lo recordamos, cofundada por el vocero Eylon Levy para representar a Israel en los medios de comunicación internacionales en tiempos de conflicto, guerra y además productor del podcast Israel, el Estado, una nación. Mil gracias por estos minutos que nos ha concedido para analizar este tema. Muchísimas gracias a ustedes.